Hay una baya que crece de forma silvestre en 48 estados de este país ahora mismo. Contiene 14 veces más licopeno que un tomate. No el doble, no 3 veces más. 14 veces. Una sola taza te entrega más de ese compuesto que protege las células del cáncer que una cesta entera de tomates del supermercado. Además, captura nitrógeno directamente del aire y lo deposita en la tierra exhausta, regenerando suelos degradados sin necesidad de fertilizantes, ejecutando un milagro bioquímico que la agricultura moderna no puede replicar a ningún precio. Durante 70 años, el gobierno de los Estados Unidos les pagó a los agricultores para que la plantaran en tierras erosionadas desde Pensilvania hasta Oregón. Luego, en los años 90, dieron marcha atrás, la declararon invasora, financiaron programas de erradicación, les pagaron a los propietarios para que la arrancaran de raíz, y la industria procesadora de tomates, valuada en $8,000 millones, no dijo una sola palabra. Lo que nunca te contaron es que esta valla salvó a miles de familias americanas de morir de hambre durante el Dust Bowl, cuando los cultivos comerciales colapsaron por completo, y la ciencia que demuestra su superioridad nutricional lleva décadas publicada en revistas científicas revisadas por pares. Esta es la valla del olivo de otoño. Y esta es la historia de cómo América le dio la espalda a uno de los alimentos silvestres más nutritivos jamás documentados. La baya del olivo de otoño no parece capaz de salvarte la vida. Es un fruto pequeño y moteado, de color rojo plateado, cubierto de escamas diminutas, más o menos del tamaño de un guisante. Crece en racimos densos sobre arbustos de hojas plateadas. Prospera en los peores suelos que puedas imaginar. Gravas de carretera, minas abandonadas, zonas taladas, terrenos degradados donde ninguna otra planta sobrevive. Y durante casi un siglo, esa resistencia extrema la hizo indispensable. Durante la Gran Depresión, mientras la agricultura industrial se derrumbaba y el viento se llevaba la capa fértil del suelo en nubes negras que oscurecían el cielo desde Texas hasta Canadá, las familias rurales veían morir sus huertos, los manzanos se secaban, los melocotoneros fallaban, la fruta comercial desapareció de los mercados o se volvió tan cara que las familias trabajadoras no podían pagarla. Los niños en los Apalaches, los Ozarks y las grandes llanuras empezaron a desarrollar síntomas de escorbuto, síntomas que no se veían desde la época de los barcos de vela. El olivo de otoño no entendía de crisis, sobrevivió, fructificó, y las familias que sabían cómo cosecharlo atravesaron temporadas en las que ningún otro cultivo daba fruto. Secaban las bayas y las guardaban en sacos de tela, las servían en conservas, las mezclaban con la masa del pan de maíz para estirar las raciones, se las daban a los niños que llevaban meses sin ver fruta fresca. Esto no era folclore, era supervivencia. Para la década de 1930, el Servicio de Conservación de Suelos ya había comprendido lo que esas familias habían aprendido por necesidad. El olivo de otoño podía estabilizar laderas erosionadas, reconstruir suelos agotados de nitrógeno y producir fruta comestible en tierras muy degradadas. El gobierno comenzó a distribuir miles de plántulas. Técnicos de conservación las plantaron a lo largo de carreteras para prevenir la erosión. Los agricultores las usaron como cortavientos y cercas. Vivas veteranos que regresaban de la guerra las plantaron en propiedades labradas sobre tierras exhaustas. La planta respondió exactamente como prometía, crecía rápido, estabilizaba el suelo, resistía la sequía. Y cada otoño producía cascadas de bayas rojas brillantes que alimentaban desde pájaros cantores hasta osos negros. Durante décadas fue considerada un éxito de la conservación. Entonces algo cambió. En los años 90, los mismos organismos que habían distribuido millones de plántulas empezaron a describirla como una amenaza. Se extendía demasiado agresivamente, desplazaba a las especies nativas, formaba matorrales densos en bosques y pastizales. Estado tras estado la añadió a sus listas de especies invasoras. El USDA autorizó programas de eliminación. Subvenciones medioambientales financiaron campañas de erradicación en 18 estados. A los propietarios les pagaron para cortar, quemar y envenenar esas plantas. Las mismas plantas que sus propios abuelos habían sembrado siguiendo instrucciones del gobierno. La justificación oficial fue ecológica. La planta no era nativa, venía originalmente de Asia. Y superaba en competencia la vegetación autóctona. Todo eso era cierto, pero el momento en que ocurrió cuenta una historia diferente. Las mismas décadas en que el olivo de otoño fue reclasificado como plaga fueron las mismas en que la agricultura industrial se consolidó de forma masiva y la industria del tomate procesado se convirtió en un negocio global de $8,000 millones. El tomate pasó a ser la fuente dominante de licopeno en la dieta americana, comercializado sin descanso por su contenido antioxidante, sus compuestos anticancerígenos, sus beneficios para el corazón. Cada botella de ketchup, cada tarro de salsa marinara, cada etiqueta en el pasillo de productos frescos reforzaba el mismo mensaje: si quieres licopeno, compras tomates. Había otra opción, estaba creciendo en la ladera. No necesitaba riego, ni pesticidas, ni fertilizantes, ni ningún insumo de combustibles fósiles.
y contenía 14 veces más licopeno por gramo que el cultivo alrededor del cual se habían construido cadenas de suministro enteras. Lo arrancaron de raíz. La ciencia sobre lo que puede hacer el olivo de otoño no está escondida en revistas oscuras ni rechazada por la comunidad investigadora. Está publicada, revisada por pares y replicada en múltiples instituciones. Un estudio de la Universidad de Cornell midió el contenido de licopeno en las bayas del olivo de otoño en 17 miligramos por cada 100 gramos de fruta fresca. En comparación, el tomate registra 1,2 miligramos. Eso es una diferencia de 14 veces. Una brecha nutricional tan amplia que coloca a ambos alimentos en categorías completamente distintas. Pero el licopeno es solo el principio. Las bayas del olivo de otoño contienen 18 aminoácidos, incluyendo los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede fabricar y debe obtener de los alimentos. Contienen vitaminas A, C y en concentraciones que rivalizan con los llamados superalimentos que se venden a precios premium en tiendas naturistas. Contienen flavonoides, carotenoides y compuestos fenólicos que actúan como antioxidantes potentes, neutralizando radicales libres y reduciendo el estrés oxidativo a nivel celular. Una sola porción aporta más vitamina E que un puñado de almendras, más vitamina A que una zanahoria, mayor capacidad antioxidante que una taza de arándanos. Lo que hace al olivo de otoño verdaderamente extraordinario no es ningún nutriente en particular, sino el proceso biológico que realiza mientras produce ese fruto. La planta forma relaciones simbióticas con bacterias del suelo en estructuras llamadas nódulos radicales. Esas bacterias capturan nitrógeno directamente del aire y lo convierten en una forma que las plantas pueden utilizar. Un proceso llamado fijación de nitrógeno. Esto no es un detalle menor de agronomía. Es una de las reacciones bioquímicas más importantes del mundo vivo. La agricultura industrial depende de fertilizantes nitrogenados sintéticos fabricados mediante el proceso de Haber-Bosch, que consuma aproximadamente el 2% de la producción energética mundial y genera enormes emisiones de carbono. El olivo de otoño realiza la misma función de forma gratuita. No agota la tierra, la reconstruye. Y luego está la investigación que nunca llegó a los titulares. En 2008, investigadores de la Universidad de Rutgers publicaron hallazgos que mostraban que el extracto de olivo de otoño inhibía la proliferación de células cancerosas de próstata humana en condiciones de laboratorio. Los compuestos bioactivos interrumpían el crecimiento de las células cancerosas sin afectar a las células sanas. Estudios posteriores identificaron flavonoides específicos de las bayas que demostraron actividad antitumoral en múltiples líneas de células cancerosas. Un compuesto natural presente en una fruta que crece silvestre al borde de los caminos mostró propiedades anticancerígenas medibles en entornos controlados de laboratorio. Entonces, ¿por qué esta baya no está siendo estudiada en ensayos clínicos? ¿Por qué no forma parte de todos los programas de nutrición hospitalaria, todos los protocolos de investigación oncológica, todas las iniciativas de salud preventiva? ¿Por qué financiamos programas para erradicar la planta en lugar de programas para cosechar el fruto? La respuesta es la misma de siempre. No hay beneficio económico en una solución que la gente puede recoger gratis. No puedes patentar una baya silvestre. No puedes registrar como marca una planta que crece en terrenos públicos. No puedes construir una cadena de suministro farmacéutica en torno a algo que Seri produce solo, no requiere ningún insumo y produce fruto tanto si alguien la cuida como si no. Pero ya sabemos lo que pasa cuando una población toma en serio el olivo de otoño, porque las comunidades inmigrantes en Estados Unidos nunca dejaron de usarlo. En comunidades coreanas, chinas y japonesas, las bayas siguen siendo cosechadas cada otoño, procesadas en conservas y secadas para el invierno. Se utilizan en platos tradicionales transmitidos de generación en generación. Los cocineros caseros preparan mermelada, té, salsas para carnes a la parrilla. Los herbolarios elaboran tinturas y extractos usados en medicina tradicional. Esas comunidades no necesitaron ningún programa gubernamental para saber que las bayas tenían valor. Lo recordaban, y en partes rurales de los Apalaches, donde el conocimiento de la recolección silvestre nunca desapareció del todo, las generaciones mayores siguen cosechando bayas de olivo de otoño en septiembre y octubre, siguiendo los mismos ritmos que sus abuelos seguían durante la depresión. Saben qué laderas producen la fruta más dulce, saben cómo separar las semillas, saben que una sola tarde de cosecha puede rendir suficiente fruta conservada para pasar el invierno. Ese conocimiento sobrevivió al colapso económico, a la consolidación industrial y a décadas de desaliento oficial. Puedes identificar el olivo de otoño por sus características hojas plateadas, sus bayas moteadas y sus ramas espinosas. El fruto madura en otoño, generalmente entre septiembre y octubre, según la latitud. Puedes comerlas frescas, aunque son ácidas y astringentes. Puedes cocinarlas en mermelada o jarabe. Puedes secarlas y molerlas en polvo para batidos. Puedes congelarlas enteras y usarlas durante todo el año. Un paseo de 10 minutos por cualquier campo
Abandonado cuneta de carretera en el este de los Estados Unidos probablemente revelará más olivo de otoño del que podrías cosechar en una tarde. La planta sigue ahí, sobrevivió a los programas de erradicación, sobrevivió a ser clasificada como una plaga, sobrevivió a ser borrada del sistema alimentario americano. Está esperando que recuerdes lo que tus bisabuelos sabían durante los años más duros que este país vivió jamás. No necesitas permiso, no necesitas comprarla. No necesitas ningún servicio de suscripción ni ninguna empresa de suplementos para acceder a uno de los alimentos silvestres más densos en nutrientes de toda América del Norte. Solo necesitas saber dónde mirar.